Y hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos aquí al canal de su servidor Isa Chofer número 3. Pues bueno, el día de hoy les traigo dos cosas bastante interesantes y es acerca de qué es lo que se va a venir en esta actualización, ¿no? Que es importantísimo. Vamos a ver unas configuraciones bastante específicas, bastante súper que buenas, de las cuales les puede servir a ustedes, así que aquí obtendrán una jugabilidad bastante realista, un alto flujo de FPS muy bien altos, así que espero prestes atención a todo lo que voy a estar haciendo y te voy a estar mencionando acerca de qué realmente también se va a venir, ¿no? Obviamente que esto ya se está aproximando como tal y pues bueno, como tal, si ustedes pueden ver, estoy aquí como en primera base, chicos, así como primera base, y es que estamos viendo nada más el man, ¿no? El man, el cual los desarrolladores ingresaron como primera etapa, ¿no? Que esa fue la primordial ventaja que tuvimos, ¿no? Y pues bueno, muchos lo han estado corriendo como tal, pero han tenido como muchos inconvenientes con las gráficas, realmente no han podido configurarlo. Pues de hecho aquí también se los voy a estar mostrando cómo es que vamos a configurar para tener pues una calidad bastante interesante. En este momento pues la podemos ver así, pero podemos mejorar esto mucho más. Pues bueno, los desarrolladores como tal pues nos han estado mencionando acerca de qué es lo que realmente se va a venir para este juego, que de verdad vale la pena, chicos. Y es que estamos hablando acerca de, escuchen bien, de nuevos garajes más bien, o tiendas, de las cuales vamos a tener presente, como ustedes van a ver ahora aquí en pantalla. Observen con atención, chicos, de verdad que están calidad estas imágenes, chicos, de verdad me ha encantado un montón. O sea, son cosas o más bien detalles que van a venir en esta nueva como tal actualización. Si ustedes pueden ver aquí tenemos lo que es el logo de Wanda ahí, pero ustedes van a ver una mejora mucho mejor a la que ustedes están viendo y es algo increíble. De hecho ya ustedes aquí van a ir viendo cada una de las imágenes para que ustedes puedan ir apreciando. Miren nada más cada una de las imágenes, chicos, de verdad que wow, la está sacando del estadio Wanda Software ahí con esas nuevas implementaciones como tal. Y pues bueno, también, chicos, el DAC ya está listo también. De hecho ya lo vamos a tener presente muy pronto. De hecho en cualquier momento puede ser lanzado lo que viene siendo esta actualización, así que mantente al pendiente porque aquí te voy a estar informando. Y pues bueno, de verdad está calidad todo esto. Y pues bueno, para muchos que realmente no han podido configurar este juego, realmente es muy fácil. Pero aparte de eso, los desarrolladores como tal pues nos han mencionado de que esta zona donde aparecen pues los personajes o conductores que van a estar próximamente en breve, pues nos han mencionado que esto puede estar saliendo en unas próximas actualizaciones. Y en cuanto a los remolques propios también, ¿no? Que vamos a tenerlo próximamente para que podamos pues tener o comprar nuestros propios remolques y tenerlos ahí, que es importantísimo, ¿no? De verdad que vale la pena tener cada uno de sus remolques. De hecho pues ya los camiones los podemos comprar, eso es algo que ya pues lo tenemos. Pero muchos también desean lo que es los conductores, ¿no? Para colocar a trabajar sus camiones y poder generar un poco de ingresos, ¿no? Que es importantísimo. Pues bueno, vamos a la parte de la configuración, que es importante también, y es que muchos de ustedes no han podido pues configurar lo que viene siendo estos botones. Pues recuerden que en gráficos tenemos una serie de opciones: muy bajo, medio, alto y ultra, y uno que es el disfraz, el cual a personalidad podemos pues mejorarlo, ¿no? En este caso pues ustedes están viendo mis optimizaciones, que lo tengo casi al máximo todo. Pero ustedes quieren ver una mejor calidad, siempre que se llama post procesamiento. Si su dispositivo es bueno, pues hermano, déjelo activo, pero yo les recomiendo que no lo hagan, no lo activen, porque yo diría yo que eso se ve muy feo, realmente así se ve muy feo realmente. Y si lo desactivamos, realmente hay un cambio bastante drástico. ¿Usted qué opina, mi gente? ¿Qué opinan? Déjenmelo saber en la caja de comentarios. Hay otra cosa aquí que he podido observar aquí, y es que tenemos las luces dinámicas. Si ustedes pueden ver, vamos a apagar las luces dinámicas. Ustedes pueden ver, miren, observen. Quiero que vean con atención.
Miren, observen con atención, las luces dinámicas cambian muchísimo. No sé si lo están notando, realmente yo lo noto mucho. Un cambio ahí que de verdad se ve bastante que genial. De verdad su dispositivo andaría mucho mejor de lo normal. Y pues bueno, en cuanto a la lluvia, la dejamos siempre así, vegetación. Tanto así, la escala de representación también la tengo bastante alta. Floración. Y ustedes realmente hay veces que muchas personas le molesta o los FPS bajan. La idea es que ustedes a la sombra le bajen o la dejen en bajo. Es importante para que vaya un poco más fluido, ¿no? Vaya más fluido y se pueda mover como ustedes quieran. Sí, de verdad que es interesante, ¿no? Pues bueno, chicos, de verdad esto que ustedes ven aquí es muy fácil hacerlo realmente. En cuanto a las configuraciones de camión, pues tenemos el modo de engranaje como tal. Si queremos manejar manual o automático, si lo colocamos manual, pues vamos a tener que ir colocando nosotros mismos nuestros cambios, ya ustedes lo saben. Estabilidad de camión importante. Si usted quiere una estabilidad bastante buena, pueden aumentarlo al máximo remolque. Pero si ustedes quieren que se vaya moviendo o quieren inestabilidad, pues lo pueden hacer realmente como ustedes gusten, ¿no? En este caso, pues yo lo voy a dejar ahí. Rigidez de la suspensión, importante. Si quieren una suspensión bastante que se vea bien, la pueden dejar aquí. O si no, la dejan completamente abajo. Tasa de frenado, pueden frenar instantáneamente o poco a poco. O sea, lento a lento, ¿no? Y pues la suspensión, rigidez, pues esta es la rigidez mientras frenamos, ahí la podemos dejar. Otra cosa importante rápidamente, porque es que es importante que lo vayan viendo, y es el tráfico. Si ustedes aumentan el tráfico, esto se va a ver, chicos, sí va a aumentar el tráfico, porque muchos pues realmente no lo sabían, pero el tráfico mejora. El tráfico mejora. Otra también, animación en las cámaras, ¿no? Al momento de girar el volante lo pueden desactivar o activar. En cuanto a las manos, si no quieren ver ya las manos del conductor cuando se entren adentro, pues la pueden desactivar. Y si la quieren ver, pues realmente ahí la tienen, ¿no? Es bastante fácil. Las configuraciones también van basadas al volante, que es importante. Es aquí donde podemos cuadrar eso. Si ustedes van aquí a configuración, en cómo se juega, van a posición de la cámara interior, presionan ahí, pueden mejorarla como ustedes quieran, la alejan, pueden subirla por aquí, el asiento lo pueden correr un poquito para acá, como ustedes quieran, o si no, resetean o lo reinician, como ustedes quieran, y así funciona esto, chicos. Así funciona esto. Y de verdad que es importantísimo todo esto, ¿no? Recuerden que si quieren hacerlo todo esto como si fuera Euro Truck Simulator 3 o 2 pueden activar remolque, mira, lado, techo, atrás. Todas estas funciones, si presionamos la cámara, tenemos aquí el lado, arriba, tenemos atrás, tenemos lejanía, tenemos pues bueno, todas las opciones de cámaras como ustedes quieran. Así que es muy fácil hacer todos estos pasos. Así que espero te haya servido este video. Y pues bueno, chicos, al pendiente porque se vienen cosas interesantes, ¿no? Así es como este juego va corriendo bastante bien. Y pues bueno, aprovecharlo, ¿no? Aprovecharlo al máximo. Pues bueno, chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero te haya gustado y lo disfrutes al máximo. Yo me despido y hasta un próximo video. Chao para todos ustedes. Hasta la próxima.